Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Pocos temas hay dentro de la arqueología que exciten tanto la imaginación como el tema de las pirámides. Esos colosales monumentos, auténticas montañas de piedra, muestran de una época en la que el hombre contrajo una especie de locura. Levantar monumentos imposibles contando con los medios más inadecuados. Hoy nosotros seríamos incapaces de construir una de esas pirámides. De hecho, cuando las circunstancias nos han obligado a trasladar alguno de esos obeliscos, alguna de esas enormes piedras, toda nuestra técnica, todos nuestros potentes motores, todos nuestros medios tan poderosos, se han visto prácticamente impotentes para desplazar esas enormes masas. Sin embargo, en aquella época, hace miles de años, cuando Egipto era una civilización esplendorosa, manejaban aquellas piedras, aquellos monumentos con una tremenda soltura. Hablar de Egipto nos lleva forzosamente a hablar de las pirámides. Y si se menciona la palabra pirámides, indefectiblemente nos viene a la memoria y nos obliga a fijar nuestra atención la Gran Pirámide. Será imposible en un solo programa poder resumir toda la serie de especulaciones, toda la serie de conceptos que se han vertido en torno a la Gran Pirámide. Y ello es porque, en muchos aspectos, la Gran Pirámide es un puro contrasentido. Ahí la tienen. Es una especie de desafío al tiempo, a la técnica y al hombre de todos los siglos. Poco a poco se van desvelando sus misterios, pero la mayor parte de ellos probablemente queden ocultos para siempre. Su altura actual es de 139 metros. Su volumen, 2.632.000 metros cúbicos. Su peso, 7 millones de toneladas. Está formada por 203 hileras de piedras, aunque cuando se construyó debía tener 208 o 210 hileras. En total se emplearon para su construcción 2.600.000 bloques de piedra. Piedras enormes, labradas con una meticulosa exactitud y que encajan absolutamente, sin dejar un resquicio. Fue construida hace 4.800 años antes de Cristo, es decir, un total de unos 6.800 años. Conviene detenerse un poco en esta cifra. Si ustedes se dan cuenta de que nuestra época actual, no lleva apenas unos 2.000 años transcurridos, y sin embargo, los principios, el año 1, el año 2, los 100 primeros años, parecen lejanísimos en el tiempo. Sin embargo, desde que se construyó la Gran Pirámide,
ha pasado 3 veces y media aproximadamente este tiempo. La mandó construir un faraón, el segundo rey de la cuarta dinastía de Manetón. Se llamaba Sofis, Saofis o Keops, como ustedes prefieran. La mandó construir y se construyó, con esa precisión, con una perfección que no entendemos hoy. Si pensamos que en aquella época no conocían el hierro como instrumento de trabajo y para tallar la piedra metían cuñas de madera mojada en las grietas y utilizaban mazos de piedra y sierras de cobre. Con esos elementos, la historia nos dice que aquellos hombres construyeron las pirámides. No es de extrañar que mucha gente no se lo crea, entre ellos Bergier, Colosimo y tantos otros. Se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que para construir esta pirámide se utilizaran técnicas más o menos extrañas, restos de una pasada civilización técnica. Se ha hablado de que tal vez se utilizara pasta radiactiva para labrar la piedra, se ha hablado de rayos láser, se ha hablado de levitación, se ha especulado mucho. Pero en realidad los egipcios nos dieron la respuesta. Y la respuesta es simple. Lamentablemente está lejos de estas ideas románticas. Los egipcios en sus frescos, en sus bajorrelieves, describieron la técnica que empleaban para construir. Y empleaban esas hachas de piedra y esas sierras de cobre y una acumulación de obreros para sustituir las dificultades técnicas. Heródoto nos dio una serie de datos precisos al hablar de la construcción de la Gran Pirámide. Nos dice que se emplearon 10 años en construir una calzada, una gran calzada de piedras pulidas que servía para arrastrar las piedras que servirían para construir la pirámide. Una calzada que es casi tan importante en cuanto elemento arquitectónico y esfuerzo empleado, casi tan importante como la Gran Pirámide. Esta calzada tenía unos 5 estadios de largo, unas 10 brazas de ancho y unas 8 brazas de alto, es decir, aproximadamente 1 kilómetro de longitud, más o menos 18 metros de anchura y una altura de casi 15 metros. Es pues una obra colosal. Sin embargo, para construir la Gran Pirámide propiamente dicha, se utilizaron unos 20 años aproximadamente. Unos 20 años de largo y tremendo esfuerzo para esos 100.000 obreros que se relevaban cada 3 meses. Unos 20 años para construir una pirámide que nunca albergó el cuerpo del faraón. Pero hagamos un recorrido por el interior de la Gran Pirámide. Esta es la entrada, la siringa de la Gran Pirámide. Está a la altura de la 15ª hilera de piedras, coronada por un arco en caballete formado por 4 grandes piedras de descarga. Los bloques de descarga y el dintel forman un triángulo, el llamado ojo del horizonte, y dentro, grabadas profundamente, con letras de 6 centímetros, un tetragrama. 4 símbolos que no tienen nada que ver con la escritura egipcia ni con ninguna escritura conocida. 4 símbolos que no sabemos quién grabó ni lo que significan, tan antiguos y en un lugar tan poco accesible que no cabe pensar en una broma. Ese tetragrama significa algo, pero nadie sabe qué. La siringa penetra hacia lo profundo durante 97,25 metros.
Luego hay un corto tramo horizontal de 9,5 metros de longitud que desemboca en la cámara subterránea. Una cámara sin finalidad aparente, con un pozo que no conduce a ningún sitio. Una cámara de aspecto siniestro en cuyo techo hay signos desconocidos que llamaron la atención de André Pochán. Signos que nada tienen que ver con la escritura egipcia. Si abandonamos la cámara subterránea y de nuevo ascendemos por la siringa, a unos 21 metros de la entrada encontramos el comienzo del canal ascendente. Por él se llega a la gran galería y al comienzo de esta, en un rellano, está la entrada a un corredor horizontal que nos lleva a la llamada Cámara de la Reina. Esta Cámara de la Reina es una estancia que nunca sirvió de tumba. Era en realidad la morada secreta de un doble del rey, una estatua de basalto a la que, según los ritos isiacos, de abertura de los ojos y la boca, se le daba vida. Una vida espiritual, no es que la estatua se moviese sola. Si volvemos sobre nuestros pasos, llegamos de nuevo a la gran galería, un pasadizo de grandes dimensiones, una altura de casi 9 metros y una anchura de 4 codos, es decir, más de 2 metros. Al final de esta galería encontramos al fin la llamada Cámara del Rey, una amplia sala de más de 10 metros de longitud por 5 de ancho y 6 de altura. En realidad estas medidas que comentamos aquí no son nunca exactas en nuestro sistema métrico decimal, pero sí lo son al expresarlas en codos, que es la medida de longitud que empleaban los egipcios. Esta Cámara del Rey está construida totalmente en granito de Asuán. Las losas que forman el techo de la cámara pesan aproximadamente unas 400 toneladas. Dentro de la cámara, lo que llama la atención es el sarcófago, construido en granito. Un sarcófago sencillo, provisto de un ingenioso sistema que hacía que, una vez cerrado por la losa que lo tapaba, ya no se pudiese abrir. Un sarcófago que, como bien sugiere Pochán, no era la tumba de Keops. Solo tenía la función de albergar durante 2 días el cuerpo del faraón. El cuerpo que, una vez terminados los ritos religiosos, pasaría a su tumba definitiva. Ahora bien, si no está enterrado en la cámara del rey, ni en el Serdab o cámara de la reina, ni tampoco en la cámara subterránea, ¿dónde está el sarcófago de Keops? Surge el primer misterio. ¿Es que, como sugieren algunos, la gran pirámide nunca sirvió como tumba? Herodoto dijo que la cámara funeraria estaba en la profundidad, 58 metros bajo la superficie, pero nunca se ha encontrado. Si la Gran Pirámide está llena de interés y de misterio desde el punto de vista histórico y arqueológico, esto no es nada comparado con el tremendo, el enorme sentido hermético, oculto, que muchos pretenden que tiene esta Gran Pirámide. Han sido muchos los pseudoarqueólogos que han tratado y han comprobado, por lo menos han pretendido comprobar, que en la Gran Pirámide existían una serie de medidas y relaciones que hacían de este monumento en piedra una especie de plasmación geométrica de una serie de datos matemáticos y físicos completos, que abarcarían pues casi todas las ramas del conocimiento humano. Como si de alguna forma la Gran Pirámide fuera una especie de legado de aquellas gentes que lo construyeron, escrito en una clave que si los hombres del futuro, es decir, nosotros, alcanzamos a descifrar, podremos tener así
acceso a todo el conocimiento humano, al límite, al cúmulo de conocimiento, como si esta gran pirámide fuera en realidad un libro, un extraño libro en cuyas páginas están incluidas todas las posibles facetas del conocimiento humano en todos los sentidos. Vamos a tratar de considerar, aunque sea brevemente, este aspecto de la Gran Pirámide. Pero para ello he de advertirles que hemos utilizado las medidas últimas de esta Gran Pirámide, las medidas proporcionadas por una serie de elementos técnicos muy precisos y que estas medidas lamentablemente han hecho tirar por tierra la mayoría de las teorías fantásticas de estos románticos de la arqueología, y que las especulaciones de Davison, de Lagrange, de Smith, de Lavater-Moret, todas estas especulaciones de estos hombres que no dudaban en falsear las medidas de la Gran Pirámide e incluso sacarse de la manga, y valga la expresión, un término como el de codo piramidal, que al parecer nunca existió nada más que en su fantasía, estos hombres que con esas falsedades, arbitrariedades o exageraciones llegaron a encontrar la plasmación en la Gran Pirámide de elementos matemáticos y astronómicos tan extraños como el valor del año sideral y anomalístico, o como la ley de variación de la oblicuidad eclíptica, o incluso la fecha de nacimiento y muerte de Cristo. Por ejemplo, entre uno de los muchos datos que según estos arqueólogos o pseudoarqueólogos había registrado dentro de la Gran Pirámide, uno de ellos era que la siringa, desde la entrada hacia la cámara subterránea, esa siringa estaba orientada de forma que desde ella podía contemplarse la estrella polar de entonces, de aquella época. Lamentablemente, para ser cierto esto, la inclinación de la siringa, es decir, del pasadizo de entrada, tendría que ser de casi 30 grados y realmente es de 26 grados. Además, como bien señala Pochán, en aquella época, en la época en que se construyó la Gran Pirámide, no había ninguna estrella que señalara el norte. También las cifras obtenidas por multiplicar algunas medidas de la pirámide por la unidad seguida de varios ceros y conseguir así la distancia al Sol o el peso de la Luna o cualquier otro dato astronómico son dudosas. Tengan en cuenta que aún empleando mediciones muy exactas, no podemos estar seguros de las auténticas medidas de la pirámide cuando se construyó. Está muy deteriorada. No podemos fijar una medida sin considerar un error posible de 10 o 20 centímetros. Y este error, al multiplicarlo por 10.000 o por 1.000.000, nos daría un error aún mucho más grande. Lo que es evidente es que en la Gran Pirámide está registrado el número pi, por ejemplo, y toda una serie de relaciones trigonométricas que demuestran unos conocimientos matemáticos auténticamente sorprendentes en los egipcios. Los que imaginan a los constructores de pirámides como un pueblo primitivo, como un pueblo sumamente lejano de nuestro nivel técnico actual y más cerca de esa época oscura en la que el hombre apenas sabía manejar los elementos, los que piensan que aquellos egipcios, en la época del mayor esplendor de su cultura, eran más o menos primitivos, más o menos ignorantes, se equivocan totalmente. Por ejemplo, en cuanto a la medida del tiempo, los egipcios sabían mucho más que nosotros en la actualidad. Utilizaban un calendario mucho más racional que el nuestro.
Y eso es fácil, porque el calendario que utilizamos en la actualidad, desde hace siglos, el calendario gregoriano, sí cumple su función en cuanto a acontecimientos religiosos. Sin embargo, en cuanto a medida del tiempo, es un calendario absurdo, demencial. Los egipcios tenían tres tipos de calendarios. Había el del Alto Egipto y el del Bajo Egipto, que eran unos calendarios de 365 días, calendarios móviles, y tenían un tercer calendario, un calendario predinástico, un calendario de tipo trópico, que tenía su origen mucho antes de que apareciera el primer faraón, de que apareciera Menes, es decir, una antigüedad mucho mayor de 8.000 años. Este calendario, que en muchos sentidos es perfecto, según el griego Eusebio, tendría una antigüedad de unos 15.000 años. Lo que sí es seguro, lo que sí es importante considerar, es que los conocimientos astronómicos de los egipcios estaban muy desarrollados. Conocimientos astronómicos que estaban plasmados en su mayor parte dentro de la arquitectura y de las medidas de la Gran Pirámide. Uno de estos datos viene reflejado por la prodigiosa orientación que ofrece este monumento. Es seguro que durante la Cuarta Dinastía se midió la Tierra. Se había medido en otras ocasiones y en tiempos más antiguos, pero durante la Cuarta Dinastía, en la época previa a la construcción de la Gran Pirámide, también se había medido. Y esas medidas obtenidas también están registradas en la Gran Pirámide. Pero sobre todo, a nivel de conocimientos astronómicos, lo que más llama la atención, lo que más entra por los ojos, considerando la arquitectura de la Gran Pirámide, es un curioso efecto de luz que sus constructores, sus arquitectos consiguieron y mediante el cual era posible obtener con toda seguridad el momento preciso en que se iniciaban los equinoccios. Las paredes de la pirámide no son lisas, como parece a simple vista, sino cóncavas. Desde el vértice de la pirámide al centro de la base de cada cara se forma un ángulo cóncavo, rigurosamente medido y preciso, de tal forma que al incidir los rayos del sol en determinadas épocas y en unas horas determinadas, se produce el llamado efecto relámpago, como un parpadeo de unos segundos de duración que permitía a los egipcios conocer con exactitud el comienzo de los equinoccios y de los solsticios. La Gran Pirámide de Keops, cuyo faraón aún no ha sido descubierto, era tumba y era templo solar, una enorme construcción de piedra que estaba pintada de color rojo brillante y que nunca ha terminado en punta. Hoy sabemos bastante de la Gran Pirámide, pero esta aún guarda celosamente sus más importantes secretos. Puede que un día seamos capaces de descifrarlos, y puede que así entendamos mejor a un pueblo, un extraño pueblo cuyo origen se pierde en conjeturas, un extraño pueblo que poseía una serie de conocimientos tan elevados, que llevan implícita una tecnología tan desarrollada que solo cabe una posibilidad, que hubieran heredado esos conocimientos de un pueblo, de una cultura mucho más antigua, perdida en la más oscura noche de los tiempos. Una cultura, unos pueblos, unas civilizaciones remotas, antiquísimas, cuyos restos dispersos vamos encontrando muy poco a poco y también muy lentamente vamos siendo capaces de comprender al fin.